Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con cada uno de ustedes. ¿Cómo les va? Estamos aquí para recibir lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, y por eso estoy aquí. Había un mensaje que el Señor me había dado con respecto al tema que se ha estado hablando los domingos de las cabezas santificadas. Mencioné un poco el otro día, pero en realidad no hablé todo exactamente como el Señor me lo mostró. Y ayer, platicando con Él me decía que era necesario que cada cosa que Él me hablase la tenía que proclamar. Y le dije: Señor, pero veo mucha incredulidad en tu pueblo, que rechazan tu palabra. Y Él me dijo: tu deber es hablar, y aquel que rechaza mi palabra y no la cree no te rechaza a ti, me rechaza a mí. Y es muy importante que cada uno, como cabeza de hogar, en este caso los varones, los hombres, sean esforzados y haz de cuenta que se paren, porque ya es tiempo de estar siendo pusilánimes. Para eso vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 20, versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. ¿Ya todos lo tienen? Aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres, y diles: así ha dicho el Señor, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con ídolos de Egipto. Yo soy vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme.
no echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy quien los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Hasta ahí por lo pronto. En este caso estaba hablando a los ancianos de Israel. Hoy en día no están los ancianos de Israel, pero el Señor me los mostraba a cada uno de ustedes, los varones específicamente, así como en aquellos días, pero ahora como las cabezas de hogar que Dios estableció para santificar sus hogares. Estamos mirando que la apostasía está creciendo, la incredulidad dentro del pueblo de Dios. Los matrimonios dentro del pueblo de Dios que se dice conocer a Dios se están destruyendo. Los hombres están siendo pusilánimes, siendo gobernados por las enseñanzas del mundo y dejándose dominar por ellas. Pero el Señor me enseñaba y me decía que les dijese que ya basta del tiempo pasado de vivir bajo los rudimentos del mundo y bajo las abominaciones que se practican en ellos. Una de las razones por las cuales ustedes como cabezas de hogar no han experimentado, y si lo han experimentado no es a la plenitud, el escuchar la voz de Dios directamente, es por el pecado. Porque Dios no hace diferencias entre personas. Dios viene aquí y usa a Raunel para enseñarles, pero no es para que ustedes se conformen. Ustedes tienen acceso al trono de gracia para consultar que lo que se les está enseñando es verdadero, y cuando estén en sus hogares comprueben que Dios es el mismo Dios que tanto en Actúa como en Raunel puede actuar en ustedes, que la misma comunicación que Dios tiene con Raunel, tiene conmigo, la puede tener con ustedes. Pero para eso es necesario que cuando ustedes vienen aquí y Dios usa a Raunel para enseñarles las cosas en las cuales están fallando como cabezas de hogares, las remuevan. Pero un pecado grande que ha hecho el hombre es considerar ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas, como diciendo, como que este hombre le exagera. Entonces no hacen directamente como Dios les dice, nomás como que en los pecados que hay deleite, no los miran como que es pecado a Dios, como que los mantienen. Y para esto les voy a enseñar un sueño que el Señor me mostró, donde miraba un lugar muy grande, y en ese lugar muy grande yo miraba muchos hombres entrando a ese lugar. Y dentro de ese lugar, específicamente los que entraban eran los hombres. Pero ese lugar era como un tipo cárcel, pero afuera tenía como un letrero como diciendo que era, ¿han conocido los lugares de relajamiento que le llaman spa? Más o menos parecido, pero decía que en ese lugar donde los hombres entraran iban a tener reposo, iban a tener como sabiduría, como que iban a tener deleites, pero en ese lugar solamente se manifestaba lo que era la pornografía, la prostitución,
la lascivia, la lujuria, pero de una forma muy sutil, que a los ojos de la humanidad no se miraba, pero a los ojos de Dios sí. Y haz de cuenta que los hombres que entraban ahí, haz de cuenta que ya no salían, pero entraban y se contaminaban y se corrompían, al grado que cuando ellos agarraban esas cosas que estaban en ese lugar, en lugar de dar a sus esposas santificación y a sus hijos, los que les daban era inmundicia. Y cuán abominable yo miraba todo ese tipo de cosas que era a los ojos del Señor. Porque como varones les gusta que se les someta a la esposa y que les obedezca. Pero hay una cosa bien específica que Dios les fue dado, de santificar a la mujer como Cristo santifica a la iglesia. No les mandó obligarla. Dios en ningún momento los ha obligado a ustedes a obedecerlos. Simplemente les habla y les habla y les habla y les habla y les muestra con acciones que Él los quiere traer a ustedes, a Él, para que ustedes y Él sean uno. De la misma manera, ustedes con sus esposas. Haz de cuenta que tienen que vivir en tan santidad que la esposa tiene que seguirlos. Pero hoy en día no se está viviendo eso, se ha agarrado una enseñanza errónea. Y haz de cuenta que la razón por la cual no pueden alcanzar esa plenitud es a causa de los pecados que han permitido en sus corazones, que ni aún sus mismas esposas los pueden ver, pero Dios sí. Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Y me daba específicamente un versículo donde decía: yo soy quien escudriño la mente y el corazón. ¿Recuerdas qué versículo fue el que te dije el otro día, Ronel? Que era Jeremías 17:10. Específicamente me dio ese versículo el Señor en el sueño. Cuando yo desperté, fui a ver al versículo que decía: yo soy el Señor que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras. En el versículo 2, donde dice: vino mi palabra del Señor diciendo. En el 3, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Es una pregunta. Vivo yo que no responderé, dice el Señor. ¿Por qué no va a responder? Por la causa del pecado que se ha estado consintiendo. Que cuando no se sabe qué es pecado, ok, está bien. Pero ya una vez sabiendo lo que Dios quiere que remuevas y no lo remueves, estás mostrando rebeldía voluntaria. Por eso dice abajo, en el 5, y diles: así ha dicho el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy nuestro Dios. Aquel día les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras. En el día que ustedes se arrepintieron y que realmente confesaron voluntariamente que querían seguir al Señor, porque nadie los obligó, y si están aquí es voluntariamente, ese día el Señor les dio las promesas escritas para que ustedes disfruten de la vida en plenitud de la cual se les ha estado hablando. El Señor es fiel y Él cumple. Pero una de las cosas que el hombre ha dicho, que aunque Dios sea fiel, aunque ellos sean infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Y piensan que por cuanto ellos son infieles y Dios es fiel, Dios va a cumplir su palabra, todas las promesas escritas a favor de ellos, mediante ellos sigan en rebeldía, lo cual es mentira. Para que uno de los requisitos que Dios pide al hombre, para que se cumpla cada una de las promesas que está escrita, es que ande en obediencia y en temor delante de Él. Cuando eso suceda, de que el hombre sea íntegro y temeroso delante de Dios y se aparte de lo malo, cada una de las promesas que está escrita en la Biblia se va a hacer real, tanto en su vida primeramente, como en su casa, como en sus hijos. ¿Por qué? Porque así como Dios le juró a David
que le iba a levantar descendencia de su trono, lo cumplió. Pero una vez que David pecó, él tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. ¿Y después qué sucedió? Se arrepintió. Reconoció su pecado, se arrepintió, pero ya no siguió cometiendo la misma iniquidad. En el versículo 7 dice, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con ídolos de Egipto. Lo que dice enfrente de eso, dice, no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy vuestro Dios. ¿Quién está pidiendo eso? Sino Dios mismo. Él dice, yo soy vuestro Dios. Él les está pidiendo directamente a cada uno que no se contaminen con las abominaciones de Egipto. ¿Cuáles son las abominaciones de Egipto? Todo lo que los separa de Dios. Hoy en día se está absteniendo de pecar físicamente, algunos, no todos, pero otros con alevosía y ventaja están llevando una doble vida, lo cual es abominación delante de los ojos del Señor. Y luego dicen, nadie me ve. Pero una vez que ustedes pusieron la mano en el arado, una vez que ustedes dijeron, yo voy a seguirte, Señor, su esposa no está a un lado, sus hijos pueden estar en un cuarto más oscuro donde nadie los está mirando, pero los ojos de Dios están ahí mirando, y Él está mirando las intenciones del corazón a cada uno. ¿Con qué intenciones? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás meditando? ¿Qué es lo que planeas hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo cuando nadie te ve? Todas esas cosas Dios las ve, y eso es lo que a Él no le agrada. Hoy en día se les ha enseñado a los hombres y les dicen que el Señor los ha santificado, que los ha lavado, y vienen y se reúnen en un lugar y todos están supuestamente contentos aprendiendo, estudiando la Biblia, porque supuestamente están consultando al Señor, están recibiendo palabra de Dios, pero cuando salen de ese lugar se está practicando toda clase de abominaciones. Incluso no es de sorprenderse, dentro de los mismos lugares donde se reúnen para congregarse, ustedes pueden mirarse cómo se miran a otros, unos a otros con lujuria, con envidia, con celos, con contiendas. O sea, no hay esa armonía, no hay esa pureza, cuando el Señor dijo que haz de cuenta que a las más grandes deben verlas como madres, a las más jóvenes como hermanas y a las más chicas como hijas. No se está mirando eso, y por cuanto muchas veces se disimula, porque el hombre es astuto de corazón, disimula ese tipo de cosas, pero lo hace en el corazón y Dios mira eso. Y lo cual yo, cuando el Señor me lo mostraba, yo me quedaba sorprendida y yo decía, ¿por qué se practica eso? Me dijo el Señor, cosas peores de lo que tú has mirado vendrán. Esa maldad que has mirado no se compara con lo que está por venir. Por esa razón, a los hombres que realmente quieran vivir santos y apartados de la iniquidad, Dios los está hablando ahora para que se santifiquen, para que se preparen, porque ustedes tienen que ser testimonio a las generaciones venideras de que realmente lo que Dios estableció en un principio es por el bien del pueblo. Hoy en día tienen el matrimonio como nada, como ok, si con este no funciona me divorcio y me voy con otro. Las mujeres menosprecian a sus maridos por cuanto los miran como pusilánimes, como que no se paran. Y realmente eso es abominación a Dios, tanto de un lado como del otro. El Señor ha hecho promesas directamente, pero al parecer no las están disfrutando a la plenitud. Haz de cuenta como que si recibieran migajas. Es como si estuviera la mesa puesta y como aquella mujer que le pedía al Señor que le hiciera, que decía que los perrillos se comían solamente de la mesa de sus amos. Y haz de cuenta que como si se estuviera comiendo así hoy en día, solamente se estuviera comiendo migajas. Pero dice claramente los perrillos. ¿Y cuáles son los perrillos? Los que se regresan al vómito. Los que no quieren practicar realmente nada más de apariencia, quieren ser tenidos como santos, pero no en el corazón.
vivir santos de verdad para los ojos de Dios. Cada uno les fue dado el privilegio de ser limpiados en cierto momento, pero los placeres en los cuales antes se deleitaban no les van a ser quitados por arte de magia, porque miraba eso como que si quisieran que las cosas que antes la carne estaba acostumbrada a hacer, como que si ya no las tuvieran. Las van a tener ahí, van a mirarlas, pero realmente voluntariamente ustedes van a decidir estirar la mano y comer o no comer. Por eso dice ahí en el versículo 7, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos. Cuando ustedes tienen el pecado enfrente, ustedes deciden tragarse el pecado o no. En el 8 dice, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Hoy en día, por cuanto se dice que por cuanto no lo hacen físicamente, ya no es pecado, pero se les olvida que el Señor dijo que cualquiera que se enoja contra su prójimo es como si lo hubiese matado físicamente. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla es como si le hubiera tenido intimidad con ella físicamente. El camino se hace, no es de que sea diferente, ha sido el mismo desde el principio hasta los días después de Jesús, pero realmente que el hombre se ha engañado a sí mismo, diciendo, no, pues antes lo hacía, pero ahora ya no, me refreno un poquito, pero realmente el deseo se le da rienda suelta. Y eso es lo cual Dios le es abominable. Nadie se los va a quitar. Ustedes solos son los que deciden deleitarse en la justicia o en la injusticia. Y cuando ustedes se deleitan en la iniquidad, ahí lo dice, se rebelaron contra mí. Se están rebelando contra Dios, no contra el hombre, ni contra sus esposas, ni contra sus hijos. Les fue dado un trabajo, santificar sus propias vidas primero y después la de su esposa y sus hijos. Si aún con su testimonio su esposa y sus hijos se rebelan, ustedes habrán librado su alma y aquel día no les va a ser demandada esa sangre de sus manos. Pero una cosa sepan, que el Señor me decía que les dijese, si por causa de su maldad, su esposa siendo negligente también se contamina con la maldad de ustedes o sus hijos, esa sangre va a ser derramada de sus manos, por cuanto tuvieron el conocimiento de santificarse y santificar a los suyos y no lo hicieron, fueron negligentes. Por eso el Señor dijo, maldito todo aquel que hiciera negligentemente la obra del Señor. En el versículo 9 dice, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer los decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Fueron sacados, haz de cuenta, de los lugares donde se les había enseñado la religiosidad hipócrita. Y les ha sido dado el privilegio de escuchar la verdadera enseñanza de vida que Dios quiere. Y les ha sido revelado lo que Dios está pidiendo de cada uno de ustedes, de vivir la vida por el Espíritu. Y todo aquel que los cumpla por medio del Espíritu, ¿qué es lo que dice? Vivirá. Por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Por eso dice que el Espíritu vive a causa de la justicia. Todo hombre que viva guiado bajo el Espíritu de Dios, ese hombre va a ser un espíritu viviente y va a vivificar no tan solo a su mujer, sino a sus hijos también. ¿Por qué? Porque realmente donde hay un fuego y le ponen más leña, ¿qué es lo que ocasiona? Se enciende el fuego. Y una de las cosas que les fue dado a los antiguos, a los sacerdotes, que el fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Una casa que está con luz no va a haber espacio para las tinieblas. Se está dando al Señor, haz de cuenta que
lo podía mirar como lo que han estado viviendo ustedes son solamente migajas. Por cuanto ustedes vienen aquí y se les habla la palabra, escuchan, saben en su espíritu que es verdad y se regocijan. Pero es como si cuando al salir y estuviesen en sus casas con sus esposas y sus hijos, es como si las tribulaciones mismas les apagaran ese fuego, o sea, como que se dejan opacar y terminan cayendo otra vez en la misma forma de vida. Y Dios no quiere más eso. Dios quiere que se despierten, que se levanten y realmente que se pongan como Él los hizo, como cabezas. ¿A poco la mano es guía a la cabeza? La cabeza guía la mano, guía los pies, guía los ojos. Por eso cuando una persona cae en parálisis cerebral, su cuerpo queda inmóvil. Cuando una cabeza de hogar está defectuosa, va a estar defectuoso todo el cuerpo, a menos que la esposa sea diligente y se ponga sabia y empiece a edificar su casa. De lo contrario, si la esposa también cae siendo pusilánime y no deja que su cabeza, que es Cristo, la guíe para hacer ayuda idónea de su esposo, van a terminar los dos en el mismo lugar. Es por eso que luego miramos echándose la culpa de los pecados uno al otro y en sí nadie reconoce su pecado. En el versículo 11, márquenlo y léanlo muy bien, dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Ya lo saben, ya saben lo que tienen que hacer. Lo único que tienen que hacer es cumplirlo. Y realmente, si no se cumple, ¿por qué razón no se cumple? Porque no se quiere. Porque hay deleite más en otra cosa más que en Dios. Una de las cosas que les puedo poner como ejemplo, que ustedes tienen la fuerza de voluntad, es en ser diligentes para cuando quieren lograr algo, por ejemplo, en su trabajo. ¿Cuántos de ustedes se llega el día que van a ir a trabajar, el clima esté como esté, se sientan como se sientan de ánimo, siempre se paran y se van a trabajar? ¿Qué los motiva a irse a trabajar? ¿Qué los motiva a levantarse y cumplir con sus deberes en sus trabajos? No es el dinero que van a recibir por desempeñar esa labor. Eso es lo que los motiva, porque saben que si ustedes no trabajan, no se presentan en sus trabajos, van a ser despedidos, no van a tener dinero para pagar la renta, no van a tener dinero para pagar la luz, no van a tener dinero para la comida. Entonces, por cuanto saben que van a recibir dinero a cambio de su trabajo, no importa, no usan excusas y van y tienen que hacer lo que les fue encomendado. En este caso, en el seguir al Señor, les fue dado la promesa de estar un día con Él. ¿Alguna vez ustedes han experimentado dolor en su cuerpo por alguna enfermedad o algún malestar que fue dañado a su cuerpo? ¿Cómo se siente el cuerpo? No se siente completo, se siente dañado y quisieras como que si alguien viniera y te tocara y todo ese malestar se fuera. Imagínense quemándose una eternidad, siendo golpeados, siendo atormentados por una llama, latigados por los demonios en el infierno, nada más por el puro deleite de haberse entregado al pecado. ¿Están dispuestos a pagar ese precio? Una de las cosas que yo miraba, que cuando los hombres, si tuviesen la posibilidad de ver lo que yo vi, cuando el hombre peca contra Dios, cómo los demonios se burlan de ellos. Se burlan y hacen escarnio y dicen, ¿ves? De nada les sirve que les he estado hablando. Mira lo que están haciendo, están desechando tu palabra. Y tú tanto que los amas, córtalos de una vez. ¿Para qué los dejas más? Están inutilizando la tierra. Están haciendo que tu nombre sea blasfemado por causa de su pecado, porque aún conociendo la verdad no quieren dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor, en su misericordia, no contesta nada a lo que el malo le está diciendo y solamente envía personas a hablarles de que salgan de esa forma de vida pusilánime que se ha estado viviendo.
Y una de las cosas que se les ha dicho y se les ha enseñado, que las asistencias aquí no son necesarias para vivir una vida santa. Y muchos lo han tomado como es verdad. El asistir a la congregación no me va a santificar, pues me voy a quedar aquí en la casa. ¿Y saben qué es lo peor? Que se han quedado en su casa y en lugar de estar edificando su relación con Dios, ha ido disminuyendo, que ya ahorita solamente son pábilos humeantes, que ya ni siquiera una pequeña llama está saliendo de ellos, sino que solamente son pequeños humos que están pidiendo a gritos ser encendidos. ¿Quieren ser encendidos? Dejan la maldad. Echen todas las abominaciones que los ha estado separando de su relación con Dios, porque cuando venían aquí, estaban viviendo una vida pusilánime, Dios no se cansaba de estarlos redarguyendo. Y cuando recibían el redarguye, la corrección de Dios, decían, sí es cierto, Dios me está llamando, Dios conoce mi condición, porque ¿quién más sabía esto sino solamente Dios? Pero realmente cuando se iban para afuera no practicaban lo que recibían aquí. Eran como las llaves para salir de esas prisiones, de esas situaciones que estaban pasando, pero realmente no las usaban. Cuando ustedes vienen aquí, se les es dado específicamente la clave para adquirir la forma de vida que Dios ha estado llevando. Es como si tuviesen todos los carros que están afuera no fuesen suyos, que se los hubiesen regalado, que les dijeran, aquí están las llaves, pueden tomar el carro e irse a sus hogares. Y como si ustedes prefirieran irse caminando teniendo las llaves en sus manos para agarrar el carro e irse manejando a sus casas. Un ejemplo así real que les puedo dar para que entiendan, se les da las llaves y lo único que tienen que hacer ustedes es creer y practicar de que ya no son más esclavos de la inmundicia, que ya no son más esclavos de los deseos de la carne, que ya no son más esclavos del pecado. Pero una de las cosas bárbaras que miré, que muy en el fondo, las cosas en las cuales se han deleitado o se deleitaron en el pasado, no las han querido vencer. ¿Por qué razón? Porque les produce placer. ¿Y saben qué es ese placer? Eso es mentira. Eso no es verdadero. Eso es solamente pasajero. Tiene placer en la carne, pero en el espíritu tiene estragos, los cuales una persona cuando se enferma físicamente, su estado de salud se deteriora y, ¿cómo le llaman? Su sistema inmunológico se debilita. Cuando una persona peca contra Dios, no va creciendo de aumento en aumento como la luz de la aurora, va menguando. Y es por eso que luego se sienten débiles, se sienten que no pueden hacerle frente a sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque en cierto momento se confiaron algunos empezaron por el espíritu, pero están terminando por la carne. Eso no tiene que ser así. Y una de las cosas bien importantes para los que empezaron realmente en el espíritu y que han bajado la guardia es que el Señor me mostró que todas estas abominaciones, los deleites, se les fueron metiendo poco a poquito y no se dieron cuenta hasta que ya estaban dentro de ustedes. ¿Por qué razón? Porque en cierto momento no fueron diligentes, se confiaron. Y una de las cosas que su adversario, que en este caso fue destruido, pero le han abierto las puertas, es el ser confiados, el pensar que la tienen hecha y que por cuanto ya empezaron a gozar de la vida en el espíritu en cierto momento, como que si sola se iba a ir dando. No, la vida en el espíritu tienes que ser diligente todos los días, en cada situación, pararte y ir mirando que cada situación que venga a tu vida sea conforme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mismo te ha guiado y te ha dejado saber, no lo hagas, eso no es mío. Pero aún así se dice, no, esto no creo que sea pecado a los ojos de Dios. Y luego tienes a tu alrededor personas que te dicen, estás exagerando. Tú sí hazlo.
Dios está contigo, ve y hazlo. Y va y se hace y se da cuenta que se cometió el pecado ya cuando se está recibiendo los estragos de ello. Esta enseñanza no la estoy hablando para los hombres que no quieren vivir conforme a la justicia de Dios. Lo estoy hablando a todos aquellos que realmente les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios y de ser cabezas de hogar para santificar a sus esposas. Todos aquellos que quieran seguir con sobrenombres de que viven, pero en realidad están muertos, no van a entender las palabras que se les habla. ¿Por qué? Porque no han sido entregados de corazón a Dios. Yo estoy hablando a todos aquellos que en cierto momento les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios por cuanto volvieron su corazón a Dios, de verdadero arrepentimiento. A esos son los que hablo y a esos son los que Dios quiere sacar de esa forma de vida pusilánime. Si los que están fuera, que no les ha sido dado y quieren entrar, ese es asunto de Dios y de ellos, porque dice que nadie viene si no le es dado por el Padre. Y a ustedes que les fue dado por el Padre, tanto los que están aquí como los que escuchan lejos, es hora de que se paren y digan, no más vamos a servir a la iniquidad, no más vamos a servir a la maldad, sino vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque de lo contrario, si ustedes se rebelan contra Dios y siguen su forma de vida, sépanlo bien, que les va a alcanzar su pecado. Y cuando los alcance su pecado, que empiecen a ver que sus esposas se están rebelando cada vez más y sus hijos, no le echen la culpa al diablo. Ustedes mismos están cosechando lo que en cierto momento sembraron. Por esa razón dice ahí, en el versículo 8, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Una vez que les es advertido lo que les va a venir y ustedes siguen practicando la iniquidad, les van a venir las consecuencias de su pecado. Ahorita no las han estado recibiendo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y le está dando una segunda oportunidad como aquella higuera que iba a ser cortada. ¿Qué dijo? Déjala, voy a aflojar la tierra, la voy a regar y si no da fruto luego la cortas. Ahorita les está dando una oportunidad el Señor. Si aún después de que les habla siguen con su mismo estilo de vida, van a empezar a cosechar lo que sembraron. Y realmente sépanlo, que si les vienen todo ese tipo de cosas, es porque Dios en su misericordia los está hablando para aún, si en medio del dolor y todo eso, se vuelven al Señor. Así como los ninivitas, cuando les fue mandado decir que si no se convertían, o sea que Nínive iba a ser destruida. El rey que gobernaba esa nación, ese lugar de Nínive, ¿qué fue lo que hizo? Cuando él escuchó el decreto de Dios, el mero rey mandó ayunar a las mujeres, a los niños, a los animales. El mero rey que regía todo ese lugar se humilló y mandó que todos los que estaban con él se humillasen delante de Dios para que Dios no mandara la maldad que tenía predestinada para ellos. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Dios se arrepintió del mal que había dicho. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado a los ojos de Dios, pero por eso envió un profeta a que les predicase que lo que estaban haciendo era visto delante de los ojos de Dios y era abominable y que tenían que dejarlo de hacer. Hoy en día, todo aquel que tiene vida tiene esperanza. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Vuélvete al Señor. ¿Cómo te vas a volver? Dejando de hacer lo malo, buscando la justicia. Y todos esos pecados que se han estado practicando en el interior, en el corazón, ya no los practiquen más. ¿Por qué? Porque si ustedes creen que les fue dado el corazón de Dios, lo van a disfrutar.
¿Acaso ustedes creen que Dios no mira toda la maldad? ¿Ustedes creen que no mira la inmoralidad sexual? ¿No mira a las mujeres cómo se visten hoy en día? ¿No mira a los homosexuales? ¿No mira todas las clases de depravaciones? Mas Él no se deja contaminar por la maldad de los hombres. Él permanece siendo fiel y habla para ver si alguno se arrepiente. No los obliga, pero tampoco se contamina ni se deleita en la maldad. Así cada uno de los que les fue dado el privilegio de caminar con el Señor tiene que estar de acuerdo con Él para que empiece a disfrutar de la vida que Él ha hablado. Y cuando tú eches todas esas abominaciones de delante de ti y tu corazón sea puro para con Dios, tú le vas a hablar, tú le vas a preguntar y Él te va a responder y va a decir, heme aquí. Aún la palabra no está en tu lengua cuando Él ya te va a contestar, te va a dar la respuesta. Pero ¿por qué razón hoy en día el pueblo clama y habla a Dios y dicen, incluso se sorprenden cuando escuchan que dice Raunel o que digo yo que Dios me habló, Dios me dijo? ¿Por qué? Porque la maldad de ellos ha hecho separación entre ellos y Dios. Y lo miran, por ejemplo, como cuando yo lo miraba así, cuando Dios usa a Raunel para pararse aquí y hablar al pueblo que no tiene la capacidad de escuchar a Dios audiblemente, lo miran como si fuera un hombre y no reconocen como si fuera Dios. Dios es en Raunel, Dios es en mí y Dios puede ser en ti si tú quieres. Y las palabras que Dios te habla a través de Raunel te las puede confirmar a ti de diferente forma, simplemente si tú sacas la iniquidad de tu corazón. ¿Y cómo lo vas a sacar? No deleitándote más en ella, no teniendo más parte contigo. Una de las cosas que yo me sorprendía mucho era cuando a mí me decían que cómo era que Dios me hablaba. Y yo tenía la capacidad de escuchar a Dios en esos primeros momentos de cuando yo me arrepentí de corazón, la voz de Dios audible, así como de escucharla de cualquiera de ustedes. Y en mi espíritu yo sabía que era Dios. Cuando Dios usaba a personas para predicar, sabía cuando era Dios y cuando no era Dios. Yo no miraba ni idolatraba a las personas como que si fueran las personas algo. Yo los miraba como instrumentos de Dios. Entonces sabía que la instrucción y toda la enseñanza venía de arriba. ¿Para qué? Para mi santificación. Pero las veces que yo experimenté por voluntad propia, por consejos erróneos de hombre, el desobedecer a Dios me fue mal. Y haz de cuenta que perdía la capacidad de escuchar a Dios y había momentos en que no lo escuchaba y luego le preguntaba, ¿por qué no te escucho? Y me dijo, por cuanto te he hablado y has ignorado mi voz. No has hecho caso, has sido rebelde. Le pedía perdón y empezaba a obedecer lo que él me decía y otra vez empezaba esa comunicación. Así ustedes quieren tener comunicación con Dios, quieren ser uno con Él, echen la maldad de ustedes, sáquenla. Por eso dice ahí, dice en el versículo 3, dice, a consultarme venís vosotros. Haz una pregunta. Cuando ustedes se acercan a Dios, cuando leen la Biblia, cuando vienen a la congregación o cuando quieren hacer su voluntad, es porque realmente quieren escuchar la voz de Dios. Pero realmente, dice, ¿qué dice ahí? Que no le responderá. ¿Por qué causa no responde el Señor? Luego más adelante ahí dice, por las abominaciones de sus padres. Y por eso dice ahí en el versículo 4, dice, hazles conocer las abominaciones de sus padres. A mí el Señor me dijo, hazles conocer las abominaciones que están cometiendo en sus corazones. Yo no los ando cuidando. Yo no sé cómo es su relación con su matrimonio. No sé cómo es su relación en el trabajo, pero Dios sí la conoce. ¿Recuerdan aquella mujer, la samaritana con Jesús? Que la samaritana quería aparentar como que era una buena mujer y le dijo, no tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido.
¿Cómo conoció Jesús que la mujer ya llevaba 5? La mujer, al darse cuenta que fue descubierta, ella se arrepintió y fue y dio testimonio. Le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Y realmente ahí Dios le enseñó su pasado, Dios le enseñó su presente, en la cual condición que estaba viviendo y cuál era su futuro después. Porque le dijo: si crees en mí, o sea, de tu interior correrán ríos de agua viva. O sea, le enseñó la forma de vida que podía tener con él. Así hoy en día, Dios te está enseñando la vida que has estado llevando en el pasado, la que estás viviendo ahorita y la que puedes tener junto a Él. Pero todo depende de ti. No depende de mí, no depende de Raúl, no depende de cuántas veces tú leas la Biblia, no depende de cuántas veces tú ayunes, de cuántas veces tú sirvas, depende de tu corazón puro, íntegro delante de Dios. Porque tú no puedes, tú haz de cuenta, no. Hoy en día se basa que son puros por cuanto tienen una congregación y tienen la congregación llena, por cuanto son solicitados para servir en diferentes eventos, en cuanto a ayudar a la humanidad, en cuántas veces visitan a los enfermos, en cuántas veces ayunan, en cuántas veces leen la Biblia. Pero realmente todas esas cosas son trapos de inmundicia a los ojos de Dios, porque un hombre puede hacer todo ese tipo de cosas, pero seguir pecando en su corazón, seguirse deleitando en la inmundicia, en lo interno, donde nadie lo ve en esta tierra, pero donde Dios sí lo ve. Ahí es donde el hombre tiene que darse cuenta que delante de los ojos no se puede esconder. Cuando el hombre comete todas esas iniquidades en su corazón, si ustedes pudiesen ver el rostro del Señor cuando los mira, que cometen esa iniquidad, y cómo es el rostro de Dios cuando los ve haciendo esa iniquidad, no lo puedo experimentar. No lo puedo explicar. Porque ¿cuántos de ustedes que son padres de hijos se deleitan o se sienten gozosos cuando ven que sus hijos andan en la maldad después de haberles hablado? Después de haberles instruido que no hagan lo malo y miran a sus hijos haciéndolo. ¿Cuántos de ustedes sienten gozo? ¿Verdad que no sienten gozo? Entonces, ¿ustedes creen que Dios siente gozo cuando los mira cometer esa iniquidad en sus corazones? Por eso Él dijo que Él se regocija cuando mira a sus hijos caminando en la verdad. No solamente exteriormente, sino internamente. De corazón verdadero, un corazón genuino. Y haz de cuenta que el corazón lo da Dios, tanto para que le teman, como Él dijo, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ustedes tienen el poder para contaminar su corazón o realmente para mantenerlo limpio de cuando el Señor se los dio, que dijo: os quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No un corazón carnal, sino un corazón como el de Él. David fue dicho que tenía el corazón de Dios, pero ¿quién lo contaminó al pecar con Betsabé? Él mismo. Él mismo en cierto momento decidió pecar contra Betsabé, aún después de que había experimentado la gloria de Dios. ¿Por qué razón lo hizo? Nadie lo obligó, se confió, lo hizo por deleite. Así cada uno de ustedes sepan que el pecado que se ha cometido es por deleite y por voluntad propia, no por que alguien los ha obligado. Sí les fue dado el corazón de Dios al principio, pero en cierto momento bajaron las manos. ¿Por qué razón las bajaron? ¿Quién les estorbó para seguir el camino de la verdad al principio, el gozo que experimentaban de vivir en santidad? ¿Qué fue lo que les estorbó? Reconozcan bien de dónde han caído, cuál es eso que les ha estorbado y remuévanlo. Remuévanlo, porque si no eso los va a destruir. O destruyen ustedes el pecado por medio de no practicarlo más, o el pecado los va a destruir a ustedes.
Y en este camino no es para tolerar ni el más mínimo de maldad. Una de las cosas que el Señor me decía, diles que el tiempo se acorta. Así me dijo, diles que el tiempo se acorta. Y que si yo les di el privilegio de ser cabezas, es porque ellos tienen el poder para hacer lo que es santo y agradable delante de mí. Que no sean más pusilánimes. Y para eso, después de eso, cuando miraba todo eso, el Señor, porque miraba que muchos se levantaban y no creían, miraba que Raunel, Dios lo usaba y les empezaba a mencionar cada una de las cosas que como hombre pueden caer en medio de eso, nada más por negligencia. Porque él como hombre, él lo vivió, lo experimentó y les puede señalar específicamente. Así que mi trabajo es nada más dejarles saber que ustedes están siendo vistos por los ojos de Dios, pero realmente Dios es el que hace las cosas. O sea, no están siendo como dicen, no, Dios no ve, no oye, no hace nada. No nos pasa nada malo por cuanto no pecamos. O sea, no lo hicimos físicamente, pero pues fue nada más internamente. No, Dios sí lo ve. Y por cuanto lo hicieron internamente, si lo siguen practicando y practicando, los va a llevar a un grado de depravación que ya después no van a tener la habilidad de escuchar ni siquiera a Dios. Incluso se les va a hacer aburrido venir aquí y van a decir que nosotros exageramos y luego ni querer venir aquí van a venir, ni leer la Biblia y se van a ir pervirtiendo y cada vez más. Ahorita tienen la posibilidad de ponerse a cuentas con Dios y de que lo que Dios les siga enseñando lo remuevan. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están fijos sobre ustedes y al que van a dar cuentas es a Él, porque Él les va a dar a cada uno según sus obras, tanto en el espíritu como físicamente. Así que mi trabajo es denunciarles eso, dejarles saber que Dios los está mirando. Les puedo mencionar cada uno de los pecados que Dios me enseñó en el sueño, pero realmente no alcanzo a recordar todos. Los que yo más recuerdo es el adulterio espiritual, el enojo espiritual, la envidia espiritual, el rencor, el resentimiento, la vanagloria, todo ese tipo de cosas siendo practicadas por las cabezas de hogar. Y haz de cuenta que muchas veces viene el mandamiento y se refrena, pero realmente en el corazón se practicó. Y cuando se hace eso, se están ejercitando en la maldad. Los dejo en las manos de... A ver, dígame. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Amén. Pueden ver cómo la Escritura tiene mucho que ver. Haz de cuenta que en un lado nos habla y en otra parte de otra nos confirma. Y hoy en día el hombre usa los mismos versículos que están escritos para amparar y justificar su maldad. Uno de ellos que puedo mencionar, que yo miré en el sueño, que muchos hombres no se paraban y decían, ¿se recuerdan cuando Adán pecó? ¿Cuál fue su excusa? La mujer que tú me diste. Como diciéndole, ella es la culpable. Y hoy en día el hombre, cuando comete pecado, usa otro versículo de la Biblia para enaltecer su corazón y decir que por esa causa lo hizo. Y realmente
Por eso el Señor dijo que bienaventurado el que en él no hay tropiezo, o sea, que no haya tropiezo. ¿Por qué? Porque muchos, para seguir tropezando y siendo la misma maldad, usan los mismos versículos que están escritos así, como diciendo que la mujer se someta a su marido. Pero nacidos de Dios, firmes. ¿Estamos? Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de